Buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Dios me ha dado para compartir su palabra. Espero que se encuentren bien, encuentro que estén contentos, fortalecidos en el Señor. Debido a la salud delicada del pastor Daniel, es que he tenido esta nueva oportunidad para estar con ustedes a través de estas redes, ¿cierto? Quiero expresar un saludo, como siempre lo hago, muy afectuoso para cada uno de ustedes, especialmente para mis hermanos del sur, mi hermano y pastor Juan, que ha estado enfermito, pero gracias a Dios está recuperándose. Mi hermano Manuel también. Hemos estado conversando y viendo cómo el Señor les ha dado la fuerza y se han levantado de sus camas de hospital y están ya en sus casas. Estamos muy contentos por eso. También me he comunicado con mi hermana María Josefina, con su esposo, Pedrito. También conociendo de cómo ellos están y yo reconociendo también que he sido muy dejado en no estarlos llamando con la continuidad que ellos merecen y necesitan. Esta mañana vamos a compartir un texto del libro de Apocalipsis. Quiero decirles, mis hermanos, que el cristianismo es una fe exigente, es una fe en todos lados. La palabra, una y otra vez, nos pone en aprietos, porque no es estar solamente en la reunión del día domingo o estar comunicándose o sabiendo cómo están o intercediendo. Nos pide mucho más. Fue tan tremendo, tan inigualable. No hay manera de dimensionar el precio que pagó Dios por darnos su gracia y sacarnos de las condiciones que estábamos. Ser cristiano requiere una vida exigente, disciplinada. Y el texto de hoy nos va a acercar precisamente a esas exigencias. Y lo hago porque en este tiempo en que no nos vemos, que estamos en nuestras casas, en que no podemos confesar nuestros pecados unos a otros, orar unos por otros, conociendo la intimidad de nuestras vidas, el enemigo puede atacarnos con la idea de que nos conformamos de cómo estamos. Cristo viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Es por eso que yo me atrevo a compartir con ustedes esta reflexión. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, estamos en su presencia, Señor. Tal vez con un corazón débil o fuerte, o con dudas, o con temores. A usted clamamos, Señor. Su Espíritu Santo es el que nos da y nos señala el camino verdadero. Cristo es el que nos da el poder. Su palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que yo pido para mi iglesia, para mis hermanos. Y que la palabra de hoy llegue a nuestros corazones, no como algo pesado, una vez más, lo mismo, no, sino que un consejo cimentado en la palabra, pero un consejo fuerte. Ayúdenos, Señor, a soportarlo, pero también a considerarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a leer un texto para contextualizar. No es nada nuevo lo que yo voy a compartir, pero creo que es importante primero contextualizar. Se trata de lo que relata Apocalipsis en el capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 9 al 20. La visión del Hijo del Hombre, la visión que tuvo el apóstol Juan,
en la isla de Patmos, cuando él quedó allí preso, ¿cierto?, desterrado. La palabra del Señor dice así. Por favor, si ustedes tienen tiempo, abran sus Biblias. Apocalipsis, capítulo 1, desde el verso 9 al 20. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Este es el contexto en cómo el apóstol Juan recibe la visión de parte del Señor. Pero ahora viene el mensaje a la primera iglesia, que es Éfeso, y sobre el cual vamos a hacer esta reflexión. Y vamos a leer a continuación el capítulo 2 de Apocalipsis, del verso 1 hasta el 5. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Dios bendiga su palabra. Tal como lo hemos leído, el apóstol Juan escribe este libro de Apocalipsis, y de allí la visión que Dios le da mientras él se encontraba desterrado en esa isla, la isla Patmos. Esta era una isla desértica, de origen volcánico, y que está ubicada en el mar Egeo, que es el mar que se ubica entre las costas de Grecia y de Asia Menor, que hoy se llama Turquía. Allí, en ese mar, existen unas 2000 islas o islotes. Algunos de ellos están habitados. Y actualmente las islas más grandes son la isla de Creta y la isla Santorini. El destierro a estas islas era una forma común de castigo en el primer siglo. Y probablemente el apóstol Juan fue desterrado allí
como si fuese un delincuente peligroso, ya que en esa época ser cristiano, ser parte de esta secta que eran los cristianos, era un peligro para Roma y era perseguido con mucha fuerza. Todos vemos, sabemos, hemos visto en películas qué pasaba con los cristianos cuando estos eran enviados ahí al Coliseo y devorados por los leones. Las condiciones del destierro allí en Arpato eran muy duras. En esas islas generalmente se sacaba mármol y es muy probable que Juan tuviera que hacer trabajo extenuante bajo la vigilancia y el látigo de un capataz romano, con comida muy precaria y ropa insuficiente, además de tener que dormir en el suelo, todo lo cual era un castigo muy severo por seguir a Cristo, aun cuando Juan era un anciano que tenía unos 90 años. La tradición dice, y hoy día esta isla, Patmos, es habitada por unas 2.500 personas. Es una isla pequeña que tiene unos 15 kilómetros de largo por unos 10 de ancho. Y la tradición dice que en una de las cavernas que allí hay es donde vivió Juan este destierro y donde recibió la visión. Esta revelación que Juan recibe de Dios respecto al futuro de la humanidad, la recibió él, dice la palabra, mientras estaba en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Es una experiencia difícil de explicar, porque está más allá de los límites de nuestra comprensión. Juan quedó bajo el control total del Espíritu Santo, y en esa condición Dios le revela de manera maravillosa lo que él debía escribir en esta visión en el día del Señor, y cuyo mensaje estaba dirigido a estas 7 iglesias de Asia. Y él comienza a escribir lo que ya leímos. Él escuchó detrás de él una voz como de trompeta que le decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y luego las enumera, las 7 iglesias que están en Asia. Decía a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias estaban ubicadas en la provincia romana de Asia, que como dijimos hoy es Turquía. El apóstol Juan, al relatar la visión, al comienzo, ¿qué hace? Describe la presencia del Señor. Y él ve a Jesucristo caminando entre las 7 iglesias de esta región, y que son los 7 candeleros. Las 7 iglesias son los 7 candeleros. Estas son iglesias reales que en aquel tiempo existían verdaderamente. Eran iglesias que estaban en ciudades muy importantes y que se encontraban en una especie de circuito, ¿ya? En fila, ¿ya? Que podía ser alcanzada de una sola vez, siguiendo una ruta, ¿cierto? No estaban desordenadas. Ahora, si bien son iglesias reales y el mensaje de la visión era para ellas, representan también a la iglesia de todo el mundo y de todas las épocas, incluyendo a las iglesias de nuestra época y incluyendo a nuestra iglesia. Y la visión del Señor en medio de la iglesia, Él está en medio de los 7 candeleros, nos recuerda de la promesa que Él dio a los discípulos después que les dio la gran comisión. ¿Se acuerdan? En Mateo 28. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y por tanto, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa palabra es la que nos recuerda esta presencia del Señor en medio de su iglesia. Él no ha abandonado a su iglesia, está con ella y viene a supervisar a su iglesia y también a enfrentar
el pecado que él ataca y para purificarla. Ese es el propósito de la visión. La figura del Señor, la describe Juan, aparece llena de significado. Dice que sus ojos están encendidos como llama de fuego y sus vestiduras llegan hasta el suelo. Está representando Cristo a las ropas sacerdotales que Él tiene, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, que está intercediendo por su pueblo. Y su pecho está ceñido, dice Juan, por un cinto de oro, al igual como lo usaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Lean ustedes Éxodo 28:4 o Levítico 16:4. Aparece la misma descripción. ¿Por qué Cristo aparece entonces de esta forma vestido? Porque ya decíamos, es nuestro sumo sacerdote. Él ofreció de una vez para siempre el perfecto y completo sacrificio por nuestros pecados e intercede fielmente por nosotros de manera permanente. Pablo lo escribió esto en Romanos 8, 32 al 34. Por eso entonces, en esa actitud de que Él viene a supervisar su iglesia, el mensaje comienza con la frase: yo conozco tus obras. Verso 2 del capítulo 2. Yo conozco tus obras. Es una frase, hermano, muy significativa, porque Él nos revela que el Señor conoce a su iglesia. Yo conozco tus obras, dice. Él sabe todo lo que hay que saber acerca de la iglesia, tanto lo bueno como lo malo. Jesús había dicho a sus discípulos que nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, en Mateo 10:26. Y en el libro de Hebreos se refrenda esta misma. Dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Este primer mensaje, entonces, es para la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes eran los hermanos de Éfeso? Esta fue una congregación fundada por el apóstol Pablo. Él fue su maestro. Ellos crecieron bajo sus enseñanzas. Y el Señor comienza a darle un elogio por todas las cosas buenas que ellos habían hecho. Pero al final del elogio, tristemente, también viene la palabra de juicio. Él les dice: pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Capítulo 2, verso 4. Los miembros de la iglesia de Éfeso, en sus comienzos, experimentaron una devoción intensa y profunda por Cristo. Pero casi sin darse cuenta, imperceptiblemente, se fueron decayendo, se fueron debilitando, se fueron apartando, no de las doctrinas, sino del amor al Señor Jesucristo. Como consecuencia de esto, entonces, su entusiasmo por evangelizar, su fervor, su testimonio personal fue decayendo. Éfeso había sido una iglesia poderosa, de manera incluso que los emperadores y la nobleza de la época habían escuchado el evangelio. Imagínense, en tiempos de persecución, hasta los mismos persecutores habían escuchado el evangelio. Pero ahora esta iglesia se había quedado ensimismada, centrando su atención en sí misma, conformándose solo con los cultos. Oraban solo para sus propias necesidades, olvidando la obediencia a los mandatos del Señor y de tener una relación íntima con Él por sobre todos sus intereses personales. Este primer amor al que Cristo reclama, es bueno aclarar, no se trata del amor inmaduro que nosotros tuvimos cuando recién nos convertimos. No es ese el primer amor del cual habla la palabra de hoy, sino es ese amor exclusivo y excluyente hacia Cristo, que cada creyente debe tener. Mi hermano, mi hermana querida, ¿has pensado tú alguna vez cómo es tu amor por Cristo?
¿Qué calidad de amor le estás dando al Señor? Hoy el Señor te pide que lo pienses. Nuestro mayor amor, el amor a Cristo, siempre, siempre debe estar por sobre cualquier otro amor. Debe ser un amor excluyente, pero también exclusivo para solo uno, para Cristo. La palabra en los evangelios nos enseña una y otra vez, sobre el amor, que debe estar por sobre nuestra familia, por sobre el amor a nuestros amigos, incluso a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos, esposos, esposas. Es por eso que en este mensaje que tiene la visión del apóstol Juan, es necesario que nos preguntemos, ¿qué lugar ocupa Cristo en mi vida? Es necesario. Él te está diciendo, una vez ocupé ese primer lugar para ti, pero ahora has perdido esa exclusividad para mí. Has permitido que otras cosas ocupen mi lugar. Nuestro Dios es un Dios celoso, que no comparte con nada ni con nadie el amor que debemos sentir por Él. Los cristianos de Éfeso habían caminado muy cerca de Jesús. Su vida cristiana había sido ejemplar. De hecho, Pablo en sus cartas los elogia con frecuencia. Él los llama fieles en Cristo Jesús, benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, escogidos antes de la fundación del mundo, predestinados, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Pablo lo escribe en Efesios, capítulo 1, versos 1 al 5, a esta misma iglesia. ¡Qué descripción de un pueblo tan santo y bendito, ¿cierto? Y ahora, en el libro de Apocalipsis, Jesús también los elogia. Y Él les dice, yo conozco tus obras y tu paciencia. Él conoce todas las obras buenas que están tomando lugar en nuestras vidas. Él les dice, pacientemente has trabajado para mí sin quejarte. Y describe todo aquello que era digno de reconocimiento. Pero hay algo. Jesús nota que hay algo en sus corazones, algo que está profundamente mal. Él dice, veo tus obras, tu odio al pecado, tu amor por la verdad, tu valentía, pero sin embargo, en medio de todas tus obras, has permitido que tu amor se marchite. Ya no ocupo hoy el primer lugar en tu corazón. ¿Alguna vez has sentido tú que tu ser amado, tu esposa, tu esposo, ya no te tiene en el primer lugar en tu vida? ¿Qué has sentido tú? Tristeza, abandono, desprecio tal vez. Esos sentimientos y multiplicados es lo que siente Dios, porque también le hemos abandonado. En esta parte de la carta, queridos hermanos, yo no puedo detenerme. No puedo dejar de detenerme para reflexionar. Yo creo que a todos nos gustaría que el Señor hiciera un reconocimiento de nuestro trabajo y de nuestra vida como Él le hace a los hermanos de Éfeso, ¿verdad? A mí me gustaría mucho recibir un elogio como el que el Señor les hace. Saber que Él me ha considerado un obrero fiel. Yo quisiera creer que mis sufrimientos en esta vida los he tenido por obedecer a Cristo, que las obras que hago son para glorificarle y que vivo una vida santa. Me encantaría escuchar esas palabras. Pero ahora cuando yo leo en la palabra y veo esta visión, Jesús caminando entre las iglesias, entre creyentes que merecen estos elogios,
Y a ellos les dice, pero tengo algo contra ti. Siento como un frío en mi espalda, un quebrantamiento en mi alma, hermanos, que también me lleva a preguntarle, Señor, entonces, ¿también tienes algo contra mí? ¿También te he fallado? ¿También he perdido mi amor por ti? Aquí hay una advertencia dirigida a los efesios, pero también es para mí y para cada creyente que vive en estos últimos días. Sencillamente, el Señor nos está diciendo, no es suficiente, hermanos, no es suficiente que seas un siervo generoso, no es suficiente que te entristezcas con el pecado, no es suficiente que prediques la verdad, no es suficiente que ores hasta el cansancio, no es suficiente que pongas tu cuerpo para ser quemado en una hoguera, si es necesario, por defender tu fe. No es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer cada día. Tomar nuestra cruz cada día y seguir. Eso es. No es nada especial, no es nada extraordinario. Puedes hacer todas esas cosas en mi nombre, te dice el Señor. Pero si tu amor por mí no crece, si yo no ocupo el primer lugar en tu corazón, si yo no soy el deleite de tu corazón cada día, entonces yo tengo algo contra ti. Mis hermanos, tengamos en cuenta las palabras de David en el Salmo 73, verso 25. ¿Qué decía David? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Son palabras fuertes, ¿cierto? Palabras profundas. Porque David está diciendo, no hay nadie que yo ame tan exclusivamente en mi corazón como yo amo al Señor. Lo deseo Él sobre todo lo demás. Ese es nuestro deseo también. ¿Lo deseamos sobre todo lo demás? El profeta Ageo escribió del Mesías llamándolo el deseado de las naciones. Ageo 2:7. David escribió, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, versos 1 y 2. Has amado así a Jesús. Nuestra carne es tan débil, tan débil. ¿Cuántas veces lo hemos dejado esperando? Porque tuvimos que hacer otra cosa. Porque lo postergamos por ir a otro lugar. Porque hemos pensado que no era tan importante dejarlo en segundo plano, aunque ya estábamos comprometidos con Él. Total, Él sabe que lo amamos. Pero la palabra nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Si tú dices que tienes el fuego de Dios y yo no soy el deleite de tu corazón, quitaré la luz que tienes, porque yo no soy el deseado de tu corazón. Mis hermanos, hay varias señales y evidencias de un amor tibio por Cristo. Y yo quiero enumerar solo 3 de ellas para que comencemos a trabajar y corregir. Aún hay tiempo. El Señor lo quiere así. Ese es el objetivo de su palabra hoy. Estamos a tiempo de hacer lo que necesitamos hacer. Mira, la primera señal. Tu amor es débil por Cristo si pasas más tiempo en las cosas de este mundo y menos tiempo con Él. Es como algo obvio. Pero pensemos en la práctica. Es verdad que tenemos que trabajar. Es verdad que tenemos que atender a nuestros hijos. Es verdad que hay muchas cosas que hacer cada día. Pero ¿qué hay de ese tiempo en que no haces nada más que ver televisión? O simplemente hablar por teléfono. O chatear sin nada importante que decir. ¿Quién tiene el control de tu corazón en esos instantes? Tu alma
¿Siente anhelo por Jesús o por las cosas de este mundo? Piénsalo, querido hermano, piénsalo. Jesús dijo una parábola relacionada con esto. Él dijo, había un hombre rico que envió a sus siervos a invitar a sus amigos a una gran cena. Pero la Biblia dice que todos y cada uno comenzaron a excusarse. Esto está en Lucas capítulo 14. Uno dijo, acabo de comprar una tierra que no he visto y tengo que inspeccionarla. Dile a tu señor que no podré ir. Otro dijo, compré una yunta de bueyes y no he tenido tiempo para tratarlos. Di a tu amo que no podré ir porque tengo que ir al campo. Debo arar con ellos. Otro dijo al siervo, acabo de casarme y voy a mi luna de miel. No podré ir a la cena. Pero, ¿saben? La cena ya estaba preparada. Estaba todo a punto. Y nadie fue. Todos estaban ocupados. Sienten lo que había en el corazón de ese hombre rico que hizo ese gasto, que tuvo ese propósito y que fue menospreciado. Tengamos en cuenta que cada justificación era aceptable, o sea, eran legítimas. Pero ¿cómo reaccionó este hombre? La parábola dice que él dijo a sus siervos, vayan por los caminos y por los vallados y fuércenlos si fuera necesario para que se llene mi casa. Y agregó, porque ninguno de aquellos que fueron convidados y no asistieron gustarán de mi cena. La segunda evidencia de un amor tibio. Podemos medir nuestro amor por Cristo, viendo cómo nos afectan los inconvenientes que nos roban el tiempo que deberíamos apartar para estar a solas con Él. Siempre hay situaciones que nos quitan ese tiempo que ya teníamos comprometido, ¿cierto? Piensen que si podemos pasar nuestro tiempo diario enfrentando toda clase de interrupciones y tropiezos, incluso las llamadas de teléfono, las atendemos interrumpiendo lo que estamos haciendo. Y así logramos hacer todas las cosas del día y en cambio no podemos apartar 10 minutos para estar en su presencia. Entonces, en verdad, nuestro amor está muriendo por el Señor. Y la última. También, hermano, hermana querida, puedes saber que tu amor está muriendo por Cristo si estás entregada o entregado a un pecado que te domina. Yo no me refiero a cristianos, a creyentes que están luchando contra el pecado, sino a los que creen que pueden seguir siendo testigos de Cristo y siguen practicando ese pecado que no han querido dejar. Se han dado por vencidos, ya no luchan en la guerra espiritual y han cedido el control de su vida a la carne, al enemigo o al mundo. Cualquiera que sea la situación que estés pasando, la palabra nos dice hoy, arrepiéntete, porque así tu candelero no será quitado y podrás recibir nuevamente la luz de Cristo y decir, como le dijo Dios, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Es tu amor por Jesús exclusivo? ¿Tomas tiempo regular para estar con Él? ¿O has dejado que otras cosas entren en tu corazón, tomando tus pensamientos y tus afectos? Jesús nos está pidiendo ahora mismo que paremos, que nos arrepintamos y empecemos de nuevo. Él quiere que te detengas y veas a esa cosa que ha entrado en tu corazón furtivamente, hermano, sin que te des cuenta, y que te está robando tu amor exclusivo por Cristo. Piensa que no puedes seguir así. Debes parar y recomenzar a vivir para Cristo. Dile, Señor, perdóname y enciende mi candelero para que yo ilumine nuevamente el mundo con tu luz. Mira, hermano, hermana querida, tristemente, en todas las iglesias ha habido situaciones que han derivado en divisiones, rencores, incluso personas que se han ido de la iglesia y a las que nadie nunca llegó para darles
una satisfacción, una explicación o una palabra de empatía que reflejara este amor que Dios hoy nos está reclamando y que ha faltado para esos que se han ido. Siempre la iglesia debe buscar una oportunidad para demostrar amor y para aplicarlo prácticamente, porque nunca es tarde para cancelar las deudas de amor, especialmente con aquellos que ya ni siquiera echamos de menos y que Cristo hoy nos recuerda. Cristo también le habla hoy al que se fue. A ti, hermano, hermana, tú que tuviste una desilusión en tu iglesia, que te hablaran de mala manera, que no te tomaron en cuenta como quisieras, piensa que estás siendo participante de los sufrimientos de Cristo y que eres privilegiado, privilegiada. No cedas a tu yo herido. Mira la cruz. Él no dudó un solo instante para entregarse a sufrir y morir por ti. El amor verdadero no genera odio ni indiferencia. Genera solo más amor. Hermana, hermano, pídele perdón por tu error y dile que saque de tu alma esa amargura y vuelve a Él. Hermanos queridos, la palabra de hoy nos dice que es necesario revisarnos y ver quién tiene nuestro primer amor. Cristo nos espera, sea cual sea lo que nos haya sucedido. Solo pide que lleguemos a Él humillados y arrepentidos. Él todavía está con sus brazos abiertos. Llega hasta allí y humíllate, porque su sacrificio, piensa, su sacrificio en la cruz, solo merece ese primer amor que un día le diste y que hoy te reclama y te dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Vamos a orar. Amado Dios, es difícil. Tu palabra nos hace bien, pero es como un remedio amargo, un remedio que nos cuesta tragar, porque saca a la luz todo aquello que hemos ido escondiendo, dejándolo al fondo como la basura. Aquello que sabemos que está, que es muy malo, que huele mal, pero ahí está. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a tener convicción de pecado y a arrepentirnos. Cristo, danos esa fuerza que necesitamos para soltar las cadenas, las amarras del mundo, las amarras de la carne, las amarras de Satanás. Empezar a vivir la vida que tú mereces, esa vida digna del amor con que tú nos tratas. Gracias, Señor, porque un día tú nos amaste hasta el fin para darnos una nueva vida. Queremos amarte, Señor, con ese amor exclusivo y excluyente. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano. Fue imposible no emocionarme. Me siento enormemente tocado por esta palabra. Que el Señor les bendiga.